Bueno, buenas tardes, buenas noches desde Argentina. Es un placer saludarlos. Soy Gustavo Nigocián, director de Governance School, que es una unidad dentro de la Universidad del Museo Social Argentino, que visa generar buenas prácticas desde el punto de vista académico, práctico, ¿sí? Con personas en ejercicio en la profesión, desde el punto de vista de acciones que asistan a los directorios y a los órganos de gobierno de las organizaciones, sean públicas o privadas, coticen o no coticen en la bolsa, tanto local como internacional. ¿Qué significa esto? Bueno, cualquier cuestión de interés de un órgano de gobierno, sea corrupción, sea ciberseguridad, sea fraude, sea auditoría, sean cuestiones penales, ¿sí? Cualquier cuestión que pueda afectar el normal andar de una organización, nosotros desarrollamos contenido y a partir de ahí hemos formado una escuela que cuenta con seis capacitaciones donde han transitado más de 400 alumnos de 14 países diferentes, donde empezó con compliance integral, ¿sí? Pensado como el diseño de procesos para mitigar riesgos, desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de los procesos, desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista del cumplimiento legal y regulatorio, desde el punto de vista del fraude. Y a partir de ahí, Compliance Integral, que es un programa ejecutivo que ya va por su octava edición, ¿sí? La octava se dicta en 2026, ya transitamos la séptima, terminó hace unas semanas. Son 84 horas de capacitación entre capacitación teórica y práctica. Todas las clases son sincrónicas, online, con un campus virtual donde queda alojada la capacitación y el material complementario para que ustedes puedan darse vuelta y trabajar directamente con ese material. A partir de Compliance Integral, como les decía, que va por su octava edición, empezaron a surgir nuevos programas ejecutivos que son doble clics más especializados en determinadas materias. Como la materia de governance y en particular de compliance es muy amplio, no todos necesitan ser especialistas en todo. Y es así que surge Crypto Compliance, es así que surge Compliance enfocado a la ciberseguridad, que es lo que vamos a ver hoy, Compliance penal, prevención de lavado de activos y delitos económicos relacionados y el programa de Data Privacy y protección de datos personales. O sea, vean, son todas cuestiones que aprietan el zapato, por decirlo de alguna manera coloquial, a un directorio o un órgano decisorio. Y con ellos están las funciones que asisten al órgano decisorio. Hablamos de compliance officers, abogados, contadores, auditores y cualquier profesional que quiera complementar sus habilidades con sensibilización de cuestiones de riesgos organizacionales que realmente pueden afectar el andar de una institución y ustedes pueden también adquirirlo para poder asesorar o para poder inclusive gestionar la función que están dedicándose actualmente o pretendan en el futuro. Así que bueno, les voy a dejar el link a Governance School para que lo tengan en el chat. Acá estamos. Bueno, se los voy a dejar en breve. Y quiero presentar a Juan Manuel Paradela, ¿sí? Es el director de Compliance enfocado a la ciberseguridad con una doble misión, ¿no? Darles un panorama de la importancia de la ciberseguridad a nivel local e internacional y explicarles también el programa ejecutivo y, y sus implicancias. Juan Manuel es ingeniero en sistemas, tiene un MBA en Dirección de Sistemas y un PhD en Ciberseguridad. Es especialista en ciberseguridad, continuidad del negocio y protección de datos. Actualmente se desempeña como Chief Information Security Officer, o sea, CISO de Alianza Argentina. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en posiciones de liderazgo en compañías de primer nivel, entre ellas DirecTV Latinoamérica, Falabella, Galicia Seguros, Grupo Newsan y Telecom, donde lideró áreas de seguridad de la información, procesos, auditoría y continuidad operativa. A lo largo de su carrera ha coordinado equipos multidisciplinarios y ha estado a cargo de la implementación de marcos normativos como ISMS, SOX, GDPR, que es la regulación europea sobre protección de datos personales, y PCI, así como del desarrollo de estrategias de awareness y mitigación de riesgos estructurales y operativos. Bueno, así que Juan Manuel, para mí es un placer que puedas liderar el programa en su segunda edición y que puedas
también ilustrarnos sobre los riesgos de ciberseguridad en esta charla informativa. Adelante, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Gus, por la introducción y la presentación. Así que me dejaste en un lugar muy alto, así que ahora vamos a honrar esta presentación que hiciste. Bueno, ¿qué tal todos? Muy buenas tardes de vuelta. Gracias por sumarse. Y bueno, como decía Gustavo, hice una pequeña presentación para mostrar un contenido introductorio a lo que es la diplomatura que vamos a estar brindando ahora en breve, estas próximas semanas. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Por favor, si son tan amables ahí, me dicen si lo van a ver. Me dan un segundito acá. Vamos a compartir por acá. Aquí. Y ahora sí. ¿Ahí lo están viendo ustedes o todavía no se ve? Todavía no lo veo, yo no lo veo. ¿Alguien? ¿Me confirman? Admitir, ahí No, estoy admitiendo a alguien más. ¿Todavía no? A no, ver, vamos no, a... yo tampoco. Deme un segundito, entonces volvemos a hacer así. Vamos a compartir de Si no, vuelta. compartir la pantalla completa. Sí, 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 vamos por ese lado. Ah, acá está, listo. Compartir, a ver ahora. Ahora sí, ¿Se ve bien? está apareciendo. Ahí está, perfecto. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, vamos a arrancar un poco por lo que es primero el contenido. Les voy a comentar, a compartir conceptos relacionados. ¿Cuál es el barómetro o los principales riesgos en este año 2025? Eh, de ahí se desprende, obviamente, por qué la necesidad de gestionar estos riesgos, sobre todo en lo que respecta a ciberseguridad. Hacer un muy breve resumen de cuál es la problemática actual en la materia con foco local, y voy a hacer algún punto de contacto con lo que está sucediendo a nivel internacional, sobre todo en Europa, y obviamente terminar con cuál es el eje de la diplomatura para atacar y tratar estos tres primeros puntos y el plantel docente que nos va a acompañar este año. Dicho esto, entonces, esto que ven acá, les estoy compartiendo lo que es el barómetro de riesgos actuales. Esto surge a nivel, es el barómetro a nivel europeo. ¿Cómo lo conseguí? Obviamente trabajo en Allianz Argentina, que es subsidiaria de Allianz Grupo, Allianz Global, con base en Alemania. Y como toda empresa europea dentro de lo que es mercado europeo, más allá de sus amplitud de regulaciones, están con un foco bastante fino en lo que es materia de riesgos, ¿sí? Y pueden ver acá, en esta primera imagen, que lo que es ciberriesgo asociado a ciberincidentes y todos los conceptos asociados se sigue manteniendo en el puesto número 1, ¿ok? Incluso subió en porcentaje a nivel empresas encuestadas y demás actores 2 puntos respecto a lo que fue el año 2024. Y después, a nivel de vueltas europeo, esto se sigue manteniendo lo que es interrupción del negocio, que tiene mucho que ver con el primero y son consecuencias de lo que es ciberriesgo. Y recién ahí aparece en el tercer lugar lo que es catástrofes naturales. ¿Ok? Del tercer puesto, cuarto puesto en adelante, puede haber variantes de acuerdo a las zonas, países y regiones en sí. ¿Ok? Con esto lo que queremos decir es que el riesgo asociado a ciberseguridad está en el top 3 y diría, está en el primer puesto en la agenda de los principales ejecutivos de negocios y los CEOs. ¿Ok? Me van parando si tienen preguntas, ¿eh? Porque yo ahora si no veo el chat acá, Gus, si vos me moderás o el micrófono libre, el que quiera preguntar, me va Sí, frenando, por favor, ¿eh? Con perfecto. todo gusto. Acá vemos, asociado a esta primera imagen, un poco la dispersión por país. Esto de vuelta es material que está abierto, es disponible al público de lo que es Allianz Grupo, en donde ven un poco algunos de los países que componen la organización, la corporación, cómo el ciberriesgo se mantiene en primer lugar o en el top 3 en la gran mayoría de los países. Australia se mantiene igual que el año pasado, en Brasil escaló al primer puesto, en Canadá está dentro del top 3. China, con sus particularidades, es una excepción en donde vemos que no está en ese ranking. Colombia, vemos Latinoamérica, ¿no? La situación de Latinoamérica, la situación en Europa y en lo que es India y otros países de lo que es sudeste asiático también, ¿ok? Pero vemos que en la mayoría de los lugares se sigue manteniendo en un top 3 todo lo relacionado con ciberriesgo. Y esto obviamente nos lleva a extremar medidas e implementar una gran variedad de controles.
Voy a pasar a la tercera imagen, asociado ya después puntualmente a lo que tiene que ver con ciberriesgo, cuáles son las principales incidentes o los principales eventos a los cuales se le está o generan preocupación. Hoy por hoy, lo que es el data breach y el data leakage, lo que es no solamente la fuga, sino la exposición posterior de la información que se pueda robar, esto fue cambiando con el tiempo porque originalmente era más la preocupación asociada al secuestro de información y después pedir rescate más que a exponer esa información. Pero esto está asociado obviamente a que la información y los datos en general son un activo que hoy es donde gira o todo proceso de negocio. En el segundo lugar, todo lo que tiene que ver con ataque a infraestructura crítica, ¿bien? Sobre todo en empresas industriales esto, o de misión crítica, sobre todo empresas eléctricas de suministro de energía, empresas de gas. Hubo casos históricos que en la diplomatura los vamos a ver más en detalle y cómo se fueron gestionando. Ataques de ransomware. El ransomware, lo comento muy por arriba, es el tipo de ataque más peligroso que existe porque es el que bloquea la operación de una compañía en forma absoluta y termina posteriormente en un data breach y un data leakage. ¿Ok? Todo ataque, después ya en un cuarto lugar, un poco bastante más abajo, todo lo que tiene que ver con ataque, lo que son cadenas de suministro, servicios distribuidos o servicios que brindan servicios compartidos a través de cloud, ¿bien? Obviamente porque tienen mucho impacto operacional, dejan a una compañía, hoy la gran mayoría fue migrando su operación tecnológica a las nubes de distintos proveedores. Y por último, ataques en donde se utiliza el engaño, la ingeniería social, para secuestrar o filtrar información, pero en donde simulan la identidad de los altos ejecutivos del C-Level, lo que se conoce como el Business Email Attack, en donde se simula justamente ser un CEO de una compañía, el presidente o un C-Level, para justamente caer en el engaño a cualquier empleado de una compañía. ¿Ok? Entonces vemos que dónde hay que poner el ojo actualmente, en qué controles hay que implementar y obviamente esto tiene asociado proyectos de ciberseguridad con los presupuestos que esto lleva. ¿Ok? ¿A qué llevamos con todo esto que les estuve mostrando hasta acá? A una necesidad clara, ¿sí?, de gestionar estos riesgos por el impacto que esto ocasiona. Algunos puntos a tener en cuenta. Los incidentes cibernéticos, ¿sí? El 38% de las respuestas que se pudieron recolectar lo manifiestan o lo ponen como en el top 3, como les decía, o los mostraba en los slides anteriores. Bien, sobre lo que es interrupción de negocio. ¿Por qué? Porque la interrupción del negocio hoy día pasa como, o es consecuencia de un incidente de ciberriesgo. Este es el cuarto año consecutivo desde que se vienen haciendo estas mediciones, en donde está en el primer puesto en la gran mayoría de los lugares. Entró en el año 2020, casualidad, ¿no? Recordamos todos año 2020, la gran pandemia, con lo cual eso fue un cambio, un punto de inflexión en las compañías y en lo que fue ciberseguridad. Fíjense la dispersión a nivel globo, a nivel global, ¿bien? A nivel regional, Europa, América del Norte, América del Sur, lo que es la TAM, ¿ok? Y en países tan dispersos, desde Australia a Argentina, pasando por Europa, nada, hoy día está en la agenda de todo ejecutivo y requiere implementar controles y obviamente los marcos regulatorios y de compliance que fueron surgiendo y hay que estar alineados. Se fue extendiendo, originalmente apuntaban a servicios financieros y sobre todo empresas de misión crítica. Esto fue extendiéndose a lo que es aviación, químicas, empresas de entretenimiento. Obviamente se mantiene lo que es servicio financiero y medios de comunicación, pero se va abriendo cada vez más el abanico de las industrias o los negocios que van siendo atacados. Como les comentaba hace un rato, el impacto de la filtración de datos es lo más temido por el valor agregado y el valor estratégico que tiene hoy la información. Y esto afecta a cualquier tipo de empresa. Antes era quizás, no, soy una empresa chica, soy una pyme, no me va a pasar. Hoy día eso ya dejó de ser así. Obviamente los intereses son distintos porque los ciberactores, como se llama en la jerga, son diferentes, pero el objetivo es perseguido es siempre el mismo. ¿Ok? Voy a agregar un punto más acá, que es la irrupción de lo que es la inteligencia artificial, que hasta hace un año
Me acuerdo en la edición del año pasado era algo que se estaba por venir, ya este año inteligencia artificial es un jugador más al cual hay que prestar atención, no solamente por el valor agregado que da a los negocios de las compañías, sino que también del otro lado del mostrador hoy es utilizado por ciberatacantes para generar nuevos fraudes, para generar nuevos ataques. Entonces, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad tiene que contemplar sí o sí lo que es inteligencia artificial. ¿Ok? Eso también es una materia específica, una clase en particular que brindamos en cómo hoy está impactando y los controles que hay que tener en cuenta. Bien, avanzo un poquito más. Me voy ahora a posicionar exclusivamente en Argentina, que esto obviamente también es extrapolable al resto de regiones y países. ¿Qué es lo que está pasando hoy puntualmente en Argentina o el mercado argentino? No limitado solo a lo que es seguros, que es donde hoy me desempeño, cualquier industria. Tenemos, por un lado, todo lo que es ciberfraude operando en forma multicanal. Básicamente hoy los actores maliciosos están en cualquier medio, desde WhatsApp, redes sociales, las páginas web que tienen los negocios expuestos, todo hoy día se utiliza por los atacantes para poder generar un daño o cometer un fraude. Atado a esto, hubo un crecimiento exponencial, tanto de amenazas y en consecuencia el nivel de riesgo, lo vimos en los números que presentábamos, y esto sobre todo potenciado del año 2020 en adelante. Ese fue, de vuelta lo vuelvo a repetir, un punto de inflexión. Y atado, o muy de la mano a estos dos puntos anteriores, los famosos cibercriminales que van mutando rápidamente. ¿Por qué? Porque la tecnología está creciendo a una velocidad, con un vértigo tan agresivo, que esta gente está un paso adelante de las organizaciones y de los expertos, con lo cual se dedican a esto y van buscando nuevas brechas, nuevas vulnerabilidades, y con lo cual esto exige obviamente estar muy al tanto de lo que está sucediendo. El cuarto punto, también consecuencia de lo que fue la pandemia, el famoso perímetro ampliado. ¿Qué significa el perímetro ampliado? Antes las empresas trabajaban la gran mayoría de 9 a 6, no había muy poca interacción con el exterior y la gran mayoría de los empleados trabajaban dentro de la compañía. Hoy día esquemas híbridos, hoy un poco más o menos flexibles de lo que fue en los primeros años post pandemia, en donde era casi todo trabajo remoto. Hoy hay mucha presencialidad, trabajo, esquemas híbridos, pero todavía se mantiene este trabajo a distancia y mucha operación que se fue migrando a lo que es Internet, con lo cual hoy la seguridad no hay que limitarla exclusivamente a las compañías, sino que hay que mirar distintos lugares, y por eso hablamos de un perímetro ampliado. El perímetro que era originalmente la compañía se extendió a incluso los domicilios de los colaboradores, de los empleados, y tenemos que sumar los clientes como parte de este ecosistema y también los proveedores. Entonces, se va complejizando día a día más la situación. Desde el punto de vista de ciberseguridad, sobre todo los que trabajamos en cyber, no sé si hay alguien de la audiencia que trabaja en tecnología o en cyber, hay una altísima demanda de talento para formar equipos, muy poca oferta y la rotación es muy alta y muy agresiva. La tan trillada transformación digital en las compañías, cada día está cada vez más hay más aplicaciones para celulares, cada vez más digitalización de procesos, se fue abandonando el papel casi en la totalidad, con lo cual tecnología va de la mano de seguridad de la información y en consecuencia cibercriminales que van explotando esas brechas. Se suma la agilidad, que es nuevas formas de trabajar en donde el negocio va tomando preponderancia y logrando cierta independencia de tecnología para alargar productos cada vez más rápido y enfrentar a la competencia que es cada vez más agresiva. Y obviamente, atado a esa agilidad, muchas veces se descuidan controles de seguridad que me paso de columna, estos cibercriminales que mutan rápidamente lo saben, entonces se aprovechan de esas faltas de controles que muchas veces la agilidad o en pos de esa agilidad se van descuidando. Y como les contaba hace unos minutos, la famosa inteligencia artificial que trajo muchos beneficios, pero también trae muchas consideraciones a tener en cuenta, que, punto como decía, es tratado con bastante detalle en la diplomatura. Compañía Data Driven, fíjense, muy de la mano a la primera preocupación en ciberseguridad, la fuga de datos. Hoy los datos son los que rigen las compañías para tomar decisiones estratégicas, decisiones financieras, datos de los clientes que tienen que ser protegidos, regulaciones que exigen, y ahí me ato al último punto de esta lista, que
que cada día se van poniendo más controles a tener en cuenta, con lo cual el tema de compliance, y está muy bien puesto el título en la diplomatura, ciberseguridad en compliance, tiene que ver, son temas que van muy de la mano. Hoy día en las empresas, en mi caso particular, mi área de ciberseguridad, trabajo codo a codo con el área de compliance, con el área de data privacy, y con un área específica se dedica a todo lo que es resiliencia operativa, que es recuperarse de un evento de crisis. Entonces pasamos a ser sister function, perdonen, al cual voy a sumar un jugador más, que es el área de auditoría. El área de auditoría va mutando desde esquemas tradicionales a trabajar muy codo a codo con nosotros. ¿En qué termina toda esta problemática actual? En lo que vemos en la columna central de este gráfico. Cualquier impacto en cyber termina en sobrecostos, sea en la operación normal de la compañía, en restaurar esa operación y en situaciones legales que se derivan. El daño reputacional, sea la compañía, sea un cliente, a un proveedor, a un tercero, al usuario mismo, y el consumidor. ¿Ok? En el caso nuestro de seguros, el consumidor, en un banco un consumidor, en una telco, en una empresa de retail, siempre el consumidor termina siendo la víctima de todo esto. ¿Ok? ¿Cómo vengo hasta acá? Rápido, consultas que tengan, micrófono abierto. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dudas? Creo que muy bien y sí, pueden interrumpir o pueden ir escribiendo Totalmente, las consultas, ¿sí? En el chat y después las respondemos también, como tal prefieran. cual. Bien, me van parando, ¿eh? Preguntas que tengan o dudas, no hay ningún problema. Eje de la diplomatura. Entonces, habiendo hecho esta intro, justamente esta diplomatura viene a tratar todos estos temas con un enfoque ejecutivo. Es decir, lo que vamos a hacer acá es exponer distintas prácticas con un contenido amplio que va a ir desde cuál es el estado de la ciberseguridad hoy, pero con este enfoque ejecutivo, no técnico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ciberseguridad tiene una capa muy importante que tiene que ver con gobierno y una capa muy importante que tiene que ver con la implementación técnica. Acá no vamos a parar desde un poco sobre el enfoque ejecutivo y sobre todo lo que tiene que ver cómo cubrir el ciberriesgo alineado mucho al compliance. ¿Ok? Obviamente vamos a tocar temas técnicos muy por arriba porque van de la mano, pero el enfoque acá es exclusivamente ejecutivo con esta visión de gobierno. Bien. Entre estos temas, obviamente es abarcativo, bastante extenso. Como les decía, vamos a ver cuál es el estado actual de la ciberseguridad con más detalle de lo que les fui presentando hoy. Cómo se relaciona la ciberseguridad dentro del esquema de gobierno corporativo de las compañías. Cómo se implementa este esquema de gobierno, una visión estratégica, una visión operativa. Cómo es una estructura de ciberseguridad. Cómo se relaciona con otras áreas de la empresa. ¿Cuáles son las funciones que debemos tener implementadas con distinto nivel de envergadura de acuerdo al tamaño de las compañías? Todo lo que se desprende en relación de clasificación y protección de la información, por lo que veíamos hace unos minutos de la importancia que tiene los datos, la información y los riesgos asociados a data breach, fugas de información y posterior publicación de la misma. El marco legal internacional y los conceptos de data privacy asociados a esta protección de información. ¿Qué diferencias y relaciones hay entre lo que es el concepto de data privacy y el concepto de data protection? Son cosas diferentes, pero que van muy de la mano. Y acá es donde empiezan a jugar áreas como data privacy, compliance y seguridad de la información. Y trabajamos muy en equipo. Y después, prácticas que derivan de todo esto que son necesarias para poder implementar lo anterior. Gestionar accesos, hacer unas buenas campañas de concientización a todo el ecosistema, no solamente a empleados y usuarios internos, sino a clientes, proveedores. Cómo gestionar un incidente y qué pasa si se da una crisis. Cómo en el caso que un incidente sea mayor y ya se transforme en crisis o cibercrisis, cómo hago para contenerlo y cómo hago para recuperarlo y qué tengo que hacer en consecuencia. ¿Qué es el análisis forénsico que se deriva, que es bastante de estas prácticas y que tiene su complejidad? ¿Cuál es el impacto a nivel de la administración pública? No solamente mirar la parte privada, sino la parte pública. El impacto de lo que es inteligencia artificial, por todo esto que comentaba. Y vamos a hacer también comentar o tener una clase específica de algunas regulaciones europeas, no solamente centrado en lo que es el GDPR, que ya tiene su trayectoria, sino en el nuevo marco europeo asociado a lo que es ciberresiliencia, control de terceras partes, que se llama DORA, que entró en ejercicio en enero de este año,
a nivel europeo muy, muy exigente que empieza a romper los límites de Europa y se va extendiendo a otras regiones del mundo. ¿Ok? Con lo cual, como verán, es bastante abarcativo, con un foco muy ejecutivo, muy relacionado a compliance y gobierno corporativo, y obviamente vamos a brindar experiencia real, casos reales. Acá no es hablar de la teoría, sino que es usar la teoría y mostrarles cómo en la práctica esto fue aplicado. Y para ello sumamos un conjunto de expertos en la materia que hoy día están trabajando en distintas organizaciones, con lo cual van a aportar no solamente su experiencia teórica de tanto tiempo, sino también la parte práctica y cómo hoy se lleva justamente en ejercicio en empresas de determinado calibre. En ese caso está Gustavo, ya que dio la intro y es el director de toda la escuela de gobierno. Voy a estar ya como docente, ya hizo Gustavo la presentación del caso, me va a acompañar Esteban Green, que es codirector junto conmigo de la diplomatura y actualmente es director de auditoría en riesgos de Haití y protección de datos del grupo Techint. Se va a sumar Pablo Segura, actualmente es el Data Privacy Director en Mercado Libre. Colega mío en Allianz, Karina Feldman, con muchísima experiencia, también docente de otras diplomaturas de la Escuela de Gobierno. Actualmente es gerente en lo que es Compliance Officer y DPO de Allianz. Estamos sumando a Santiago López Galanes, actualmente CISO de Tecpetrol, y Adrián Jusic, uno de los top 3 CISOs a nivel Argentina, a cargo de Telecom, una de las clases más potentes, muchísima experiencia. Se suma lo que es Josefina Chemaite, que es líder de lo que es Gobierno, Riesgo y Compliance en Allianz, y Verónica Ribanera, que es gerente de Protection and Resilience, también aquí en Allianz. Van a hablar sobre todo de lo que es DORA y el marco regulatorio europeo y cómo se relaciona con lo que es ciberseguridad. Esta clase es muy interesante, es muy novedoso el tema. Los invito a googlear un poco lo que es DORA para que vean la complejidad que tiene y cómo eso va a ir expandiendo de los límites europeos. Federico Pierri, Fede, consultor en ciberseguridad, la verdad experto, actúa a cargo de la Dirección Nacional de Cyber a nivel nacional. Diego Favarolo, okay, actualmente es CEO de Space AI, una empresa de renombre. Marcos Mansuetti, otro experto, autor de una publicación que se llama Paranoia Digital, también un referente en la materia. Y Gaby Zurdo, es el dueño, CEO, presidente de BTR Consulting. Seguramente muchos quizás lo habrán visto en canales de televisión, canales de noticias, donde va aportando su experiencia internacional en lo que es concientización y en prácticas de seguridad. Bien, y hasta acá llegué, no tengo mucho más para comentarles. La idea entonces era generar un poco, resumiendo, ¿no? ¿Cuál es hoy el panorama en materia de riesgos a nivel global? La necesidad que tenemos de controlar, ponerle un ojo y gestionar esos ciberriesgos. ¿Cuál es la situación local, la coyuntura actual en Argentina? ¿Qué es lo que vamos a presentar acá en la diplomatura? Refuerzo de vuelta con foco ejecutivo, en gobierno, en compliance, relaciones y obviamente la experiencia de este plantel docente tan rico, tan amplio y con tanta experiencia de tantos años para que compartan obviamente su experiencia. Bien, y ahora sí, Gus, dejo, no sé, si querés agregar algo y abierto a consultas, obviamente a todos los que tengan preguntas, dudas, y acá estoy para escuchar. Brillante. Ahí yo quisiera agregar, que no sabía, que el programa ejecutivo está auspiciado también por el Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, con una resolución formal, sí, que se ha dictado el año pasado y que dice que es en virtud de la calidad de los contenidos y el prestigio nacional e internacional de los docentes. Así que eso también es algo bastante singular. Y hace poquito terminamos la certificación de Crypto Compliance que hemos tenido como alumnos y para que vean un poco el nivel de networking que también se puede generar dentro de Governance School, al vicepresidente de la UIF, al director nacional de la Oficina Anticorrupción, de Transparencia, la directora de legales de la Cámara de Diputados de la Nación, varias fintech, por supuesto, a nivel gerencial, y también el principal de la Policía Federal encargado de la investigación de delitos económicos. Entonces, más allá de la práctica que bien Juan Manuel menciona, del cuerpo docente que han visto, donde les van a contar con rigor académico, o sea, sin perder rigor académico, el día a día de ellos. Porque es muy difícil balancear muchas veces
transmitir conocimientos cuando no sos docente o ser docente puro y hablar desde la práctica. Acá nosotros, nuestra filosofía, desde el primer momento que empezamos esto, empezamos de personas que se dedican el día a día a esto, pero la rigurosidad es innegociable, ¿no? Entonces es la rigurosidad desde el punto de vista de la puntualidad, desde el punto de vista de los contenidos. Yo le dije a él media hora y lo hizo, creo que no se pasó ni 2 segundos, Juanma, gracias. Ujú. Y también transmitir conocimientos y también darle las herramientas para que se den vuelta y que puedan aplicar, ¿no? No después que quede dudas y que eso implique después otro tipo de solicitud o complemento donde cada uno de nosotros podamos brindarles un servicio. No somos personas que brindamos servicios, sino personas que nos dedicamos a nuestro trabajo, a nuestras empresas y que tenemos en este espacio Governance School nuestro compromiso realmente con mucho gusto de poder también generar un ecosistema mucho más ordenado, con un gobierno corporativo mucho más sano, no solamente en el país donde interactuamos, sino también hacia afuera. Por eso también son tanto empresas como organizaciones y como profesionales que se desempeñan en la Argentina y en otros países. Tengo también acá, quiero abrir a preguntas, por supuesto, no se dejen nada, sean técnicas desde el punto de vista de la ciberseguridad, como sean de la diplomatura. Acá no hay una cuestión de decir solamente pueden preguntar de diplomatura, ¿sí? La idea es hacer ambas cosas. Y está Alexis Candia también, bueno, que hace poquito cursó Compliance Integral, que es el programa insignia, si quieren, el primero que surgió. Si querés comentar algo, después te enganchaste rápidamente en esta. Tenemos también esto, ¿no? Un reenganche bastante alto, lo cual también nos enorgullece. Pero bueno, Alexis, no sé, ¿preguntas o si quieres comentar algo? No, comentar más que nada. Aproveché ahora que quedaba cerquita el doble clic en ciberseguridad, que me pareció la verdad un tema muy interesante. Cuando cursé Compliance Integral, la verdad que el abanico de ver todo el tema de prevención de riesgos en las diferentes áreas de una empresa, pero también pudiendo englobar todo, ¿no? Eso me pareció una de las cosas más importantes del programa anterior. Y bueno, cuando cursamos con Esteban toda la clase de ciberseguridad y demás, fue algo que me llamó la atención muchísimo, la verdad. En mi caso, bueno, yo soy abogado y como le dije a Gustavo semanas atrás en el cierre del programa, cuando venimos nosotros de estudiar cómo reaccionar ante un riesgo, poder analizar desde este otro punto de vista, que es el tema de prevenirlos, me parece que es una herramienta muy útil para, no solo para la carrera, para aplicarlo a cualquier tipo de enfoque y además poder aprovechar la experiencia que tiene cada uno de los profesores, no solo a nivel estudios y demás, sino que el enfoque que ellos tienen desde la práctica, desde los lugares donde trabajan y demás, eso es algo súper interesante y que no en cualquier lugar se encuentra. Así que recomendarlo, es lo único que puedo decirles porque realmente de mi experiencia vale la pena. Bueno, gracias, Alexis. También me voy a Alejandro Ceballos y a Juan Pablo Vargas Salado, que también han cursado con nosotros. Cualquier comentario, bienvenido. Y gracias por sumarse. Pero bueno, obviamente a los nuevos que se integran o que quieren interiorizarse más sobre esto, adelante, aprovechen las preguntas Totalmente. que quieran hacer. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aprovecho, Gus, hago un poco extensiva respuesta a todos. Ahí, Liliana, que preguntaste si hace falta ser ingeniero en sistemas y más. No en lo absoluto, porque justamente, como lo comentaba, ¿no? Va a ser con un enfoque en gobierno. Vamos a tocar temas técnicos, pero muy por arriba para que vean el hilo conductor que va a haber. Pero está orientado mucho a justamente profesionales varios que trabajan en compañías que pueden ser directores, C-level en general, un gerente, pueden ser de empresas públicas o privadas, pero apunta a ese nivel ejecutivo con relacionamiento al compliance, con lo cual no vamos a ver, digo algo técnico, cómo configurar un firewall, cómo configurar un antivirus. No, no pasa por ahí la Diplo, ¿ok? Esto vamos a ver. ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo se operativiza? ¿Cómo se concientiza? ¿Cómo impacta a nivel negocio desde una visión del riesgo y no desde una visión técnica? ¿Ok? Eso también para compartir. Sí, sí, a ver, todos los temas más relevantes que uno sin ser experto en temas Exacto. técnicos, si uno tiene que hacer un mapa de riesgo.
¿Cuántos de acá trabajan en compliance o en auditoría o han tocado temas vinculados con gestión de riesgos? Si quieren pueden levantar la mano, ¿eh? No para hablar, pero sí para decirme, sí, yo trabajo en esto. Está la manito de abajo, lo pueden hacer. Pero en ese sentido, uno conoce un mapa de riesgos. No se centra solamente, o por lo menos bajo nuestra mirada de compliance integral, no se centra solamente en un tema de corrupción o un tema vinculado con lavado de activos, que son los temas, por lo menos en la República Argentina y por estas regiones, más tradicionales cuando uno habla de compliance. Interesa realmente todas las cuestiones de riesgos que afectan al órgano de gobierno de una organización. Y ciberseguridad es clave. Ciberseguridad te puede terminar con la empresa en marcha. Acá tengo a Alejandro Ceballos, que además de haber sido alumno nuestro, es contador público. El principio empresa en marcha viene desde los albores de la contabilidad. Entonces, ¿cómo no nos vamos a centrar en lo que es una amenaza de las más importantes en materia de empresa en marcha? Entonces ahí nace, bueno, a ver, el tema de las claves, ¿sí? El tema de los perfiles de acceso a los sistemas, el tema de la concientización, como decía Juan Manuel, el tema de la organización del área de ciberseguridad dentro de la gobernanza, ¿no? Dentro de cualquier organización. ¿De quién depende? ¿De quién debería depender? ¿Cómo Perdón, interactúa con otras áreas más tradicionales quizás al momento de tomar decisiones? trae Quizá, una salsa pizza. Mariela, No, me parece ¿dijiste que algo? Bueno, si no te desmuteas y me decís. En la segregación de funciones, el nivel de acceso a los sistemas, cómo realizar después también hacia afuera una declaración de si uno tuvo una vulnerabilidad, ¿sí? Y hay que dar la cara frente a clientes o frente al mercado en caso de que cotizamos en la bolsa, inclusive también en dependencias públicas. ¿Cuál es el impacto que se filtra en los datos nuestros de una empresa pública? De todo un país, ha pasado. Enorme. Enorme. Entonces, ciberseguridad es clave en cualquier estamento de la sociedad hoy en día. Y en ese sentido, la sensibilización, tanto a directorios como a cualquier profesión, ahí preguntaban para qué tipo de profesión es fundamental para complementar eh, la formación que la educación formal hoy no brinda. No es que uno nace contador o abogado o cualquier otra profesión, o médico, sabiendo los temas que vamos a ver en la diplomatura. Así que bueno, por eso estos espacios como para poder complementar conforme hacia dónde van los riesgos y las principales demandas organizacionales a nuestra profesión de base. Como abogada especializada en cibercrimen y violencia digital, trabajo en casos de lavado de activos y otros casos penales vinculados a delitos económicos. Muy bien. Rafael Serrano, un gusto saludarlos. Soy Rafael Serrano desde Ecuador. ¿Alguna consulta? ¿Se ve cómo crear un programa de gobernanza de ciberseguridad? Componente no técnico. Yo te- sí. Sí, pero si querés ampliar, Juan Manuel. Sí, señor. Justamente era lo que decíamos, vamos a ver justamente cómo pensar una estrategia, cómo estructurarla, cómo presentarla y cómo después operativizarla, ¿sí? Es decir, no solamente en armé la estrategia con una visión 3 años, sino eso después cómo se operativiza año a año y cómo después armar o estructurar un presupuesto para acompañar esa estrategia y los planes que deberían definirse, ¿ok? Eso que comentaste es un punto obviamente claro de lo que es un modelo de gobierno en cyber. Lo vemos en una de las clases, en dos clases se va a ver eso justamente. Perfecto. Rafael Ah, Serrano Rafael. también consulta, sí, muy buena pregunta, que da pie para esto. Si se puede acceder de manera sincrónica y si son grabadas por el tema de la diferencia horaria. Sí, a ver, se requiere un 75% de asistencia. No olvidemos que también la capacitación, la riqueza para que ustedes se formen está en presenciar y poder interactuar con los docentes. Pero obviamente somos todos profesionales y tenemos también nuestras responsabilidades. Y en caso de que no puedan participar de alguna clase o haya cierta diferencia horaria de que impida no estar en todas, sí, las clases quedan grabadas. Y les queda a ustedes. Y de hecho las actualizaciones de las clases para otras camadas también se aportan en el campus virtual que van a tener acceso y pueden tener también acceso a esas actualizaciones. En cuanto a si hay que preparar algún trabajo final, sí, acá como hay un rigor práctico muy fuerte, van a tener que hacer un trabajo final en equipos, es como si fuese una organización, ¿sí? Generalmente esto pasa así, las dinámicas son de esta manera.
donde va a haber un caso que van a tener que identificar cuáles son los riesgos principales desde el punto de vista de ciberseguridad, aunando todos los conceptos adquiridos a lo largo de las 14 clases. Agrego ahí un comentario, Liliana, que hiciste, abogada especializada en cibercrimen y evidencia. Justamente tenemos una clase específica en todo lo que es forénsica y vamos a hablar del tema de pericias porque de vuelta trabajamos, en mi caso lo contaba, muy de la mano con lo que es el área de legales, compliance, data privacy y también con el área de fraude interno porque es parte nuestra, ¿sí? De hecho, trabajamos mucho con perito y en mi vida, incluso privada particular, me dedico también a lo que es pericias y demás temas, con lo cual también ahí vamos a dar casos prácticos de cómo esto va muy de la mano, el trabajo con las áreas de legales, abogados en general, ¿sí? Trabajamos mucho con fiscalías, con abogados en general, así que se trata también este tema. Sí, y acá para complementar lo que indica Juan Manuel, haciendo un repaso de lo que es el programa, que ahí, bueno, uno de los colegas lo destacó, pasamos primero por lo que es el riesgo de la ciberseguridad, entender cuál es, luego pasamos al gobierno, la ciberseguridad, cómo nos organizamos para atacar ese riesgo a nivel gobierno corporativo, ¿no? Las funciones, la estructura, los presupuestos para financiar esa estructura y demás. Luego pasamos a las funciones, ¿sí? Van a ver lo que es identificar, detectar, proteger, responder, recuperar, que son funciones típicas de ciberseguridad. Este ordenamiento hace a un mejor entendimiento. Marcos normativos que complementen este ordenamiento. Y más específicamente luego, data protection, data privacy, que son cosas distintas. Gestión de accesos y concientización, gestión de incidentes y de crisis, son distintos estadios de lo que es la ciberseguridad, análisis forense, que es lo que recién comentaba Juan Manuel, y ahí recorrimos 7 módulos, 13 clases, ¿sí? Y la última clase, clase 14, el trabajo práctico integrador que comentábamos antes. En esta edición van a haber 2 clases adicionales no obligatorias, que es el que quiera cursarlo lo puede hacer. Uno, el impacto en la administración pública, que si bien antes lo vamos a ir viendo, hay una específica sobre la administración pública, y otro del impacto de la inteligencia artificial también. Pero esto está fuera de las 14 clases, son extras y posteriores a la integración, Exactamente. que la quiere también cursar lo puede realizar. Exactamente. Juan Pablo Vargas, Salado, ahí preguntas, ¿hay alguna simulación de programas o tableros de control continuo de ciberseguridad en organizaciones en las clases? Ahí, Juan Pablo, te invito para profundizar, hago doble clic en la pregunta. ¿Te referís a si vemos cómo armar la parte más de un plan operativo o ya estás entrando en algo más técnico? Te hago doble clic en tu pregunta. Te invito a comentarla, tranquilamente. ¿Está por ahí? Ah, ahí está. En lo operativo y técnico. Bien, lo que vamos a contar en alguna de las clases, puntualmente en la de incidentes, ¿sí? Justamente todo lo que tiene que ver con escaneos de vulnerabilidades. Ya estamos entrando en algo técnico ahí, Juan Pablo. Lo vamos a comentar por arriba. Obviamente vamos a ver seguramente alguna, para que vean una pantalla, por decir así, de en qué consiste, para que no quede en algo muy abstracto. Lo que tiene que ver con escaneos de vulnerabilidades, seguramente, atado a lo que decías, ¿no? Control continuo de ciberseguridad. Y lo que es un tablero de KPIs, ¿bien? También en cómo se monitorea, se controla la ciberseguridad con indicadores reales, ¿sí? Puntualmente en mi clase que doy la de gobierno, entre una de las que doy que es gobierno, ahí les voy a mostrar cuál es un tablero de indicadores, justamente, real, ¿ok? No teórico. Y cómo se calcula y la complejidad que tiene muchas veces calcular un indicador y transformar algo técnico en algo más de negocio, una visión más ejecutiva, que no es simple, obviamente, pero para que vean el valor que agrega. No sé si te respondí ahí, Juan Pablo, era un poco lo que quería saber, si no, volví a consultar. Ah, perfecto, gracias. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Todo tuyo, Marina, todo tiempo tuyo. ¿Cómo les va? Sí, digamos, como hay un desconocimiento o cada vez una necesidad más grande de que los entes públicos en todos los niveles, comunas, municipalidades, estados provinciales, vayan formando cada vez más gente
en materia de ciberseguridad y también las empresas privadas, pymes. Nosotros salimos, digamos, con una formación, yo soy abogada, salimos con una formación para poder apoyar en todos esos niveles, de alguna manera poder ofrecer algún programa, un plan para apoyar a estas instituciones. Sí, sí, salud. Y sí, por esto te digo, Marina, mira, no te respondo sí para decir sí, sí, quédate tranquila, sí por esto. Justamente, tenemos clases en donde puntualmente una de las docentes, que es Karina Feldman, ella es abogada específicamente, da una de los programas de gobierno dentro de lo que es la órbita o la dirección de Gustavo, y lo que te vamos a contar, una de las clases que vamos a contar justamente es cómo trabajamos en conjunto con el área de legales, compliance, data privacy, y cómo después, al ver un plan estratégico y ver cómo se gestiona el ciberriesgo para que ustedes tengan herramientas no técnicas, sino más a nivel ejecutivo y puedan hablar en materia de riesgos, es decir, qué es lo que me pasa a mí, te diría, el día a día, donde yo no puedo ir al comité de dirección o al C-Level, al CEO de la empresa, a hablarle de, hoy se explotó la vulnerabilidad CVE, olvídate, no lo va a entender. Entonces, hablamos mucho en materia de riesgo, en cómo puede impactar financieramente la compañía a nivel reputacional, a nivel de las personas, a nivel legal. Entonces, ese idioma lo entiende cualquier C-Level. Entonces, vos sensibilizás de una forma distinta. Si vas con lo técnico, olvídate. Te van a decir, por miedo, sí, dale para adelante, o quizás no hay presupuesto y termina. Pero cuando vos hablas con esa visión no técnica y sensibilizás, ahí captás la atención y obviamente lográs resultados. Perfecto, gracias. Por las dudas, C-Level es nivel C para todo, Ah, para perdón, ser sí, dale. claro, sería equivalente a la gerencia Herencias, o al equipo direcciones. directivo, no al directorio, pero Exacto, sí al equipo directivo. exactamente. Porque son el CCO es Chief Compliance Officer, CFO-C es el director de Administración y Finanzas, Chief Financial Exactamente. Officer, el CEO, Chief Executive Officer. Generalmente se sabe, pero bueno, a veces, Está por bien si la aclaración. alguno no lo entiende, lo aclaramos. Pero sí, está buenísima la pregunta, excelente. Yo lo que puedo agregar a eso es decir, mira, vas a asesorar o vas a participar de una reunión y sos la persona, seas abogada, seas contador o seas el compliance officer o seas el que maneja la gestión de riesgos y vas a poder decir, te falta esto. ¿Sí? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, esto a nivel gobierno, a nivel controles, a nivel no, como decía Juan Manuel, el firewall tiene que ser de estas características y el código fuente está mal hecho. No, y no es el objetivo. Es justamente de un nivel mucho es superior, perdón, de sensibilización, de entender dónde realmente están los grandes problemas y sensibilizando en eso tenemos un camino ganado enormemente, porque el resto, lo más técnico, es un tema más de implementación. ¿Sí? Esto es un tema de monitoreo de riesgos y de poder presentar dónde están los problemas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, consulta, comentario. ¿Se escuchó bien todo? ¿Llegó bien la información? ¿No hubo problemas de presentación, audio, nada? Perfecto. ¿Vieron bien? Perfecto. Bueno, si no Bueno, hay consultas, igual, bueno, le vamos a mandar después la grabación. Le dejamos ahí, yo le dejé el link, me parece que también le dejé el programa, tanto de Governance School como específicamente del programa, si no me equivoco. Sí, ahí está. Está ahí a sí, la sí, sí, derecha, sí. también te lo pasé. Perfecto. Sí, sí. Bueno, y bienvenidos, gracias por escucharnos y también, bueno, gracias Juanma, y los esperamos y si no también si tienen alguna duda, le dejo también un mail, tanto para lo que es la diplomatura como de contenidos que hemos hablado, siéntanse libres de escribirnos. Bueno. Ahí va, corporategovernance.acá, listo. Bueno, Juanma, te dejo con el cierre. Nada, agrego un poco lo que decía Gustavo. La idea es una diplomatura bastante atractiva, por lo que decíamos.
el tema de contenidos muy actual, ha estado asociado a lo que es la actualidad, bastante práctico, diría casi en su totalidad, pero sin descuidar este rigor académico, es decir, siempre está fundamentado en la parte normativa, contemplando los aspectos regulatorios de cada caso, y obviamente un plantel docente que hoy está en actividad, con lo cual no es que aportan su expertise docente, sino que van a compartir su parte práctica del día a día en las organizaciones que nos desempeñamos o en las que trabajamos, y aprovechando también el networking que tenemos, casos reales, casos prácticos, con lo cual suma mucho, ¿sí? Es de un valor agregado muy, muy alto en ese sentido. Y obviamente también acompañado ahí con todo lo que es ya no solamente el marco académico de excelencia que hoy tiene la Escuela de Gobierno de UMSA, que obviamente le da todavía mayor valor a esto. Así que, nada, bienvenidos de vuelta y consultas a disposición, ¿eh? El que quiera ahondar en un tema o tenga alguna duda más, escriben y se va contestando. ¿Ok? Impecable. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Gus, cerrás vos la grabación, ¿no? Creo. Cerramos, sí, sí. Bueno, Tranquilo. muy amables a todos, Gracias Súper, por sumarse. gracias por Chao, hasta haberse luego. sumado. Gracias. Chao, gracias.